de decir una nómina después de 34 años, decir adiós, que me voy porque quiero cumplir mi sueño. De hecho, nos siguen pidiendo que abramos una tienda de moda, a lo que les respondemos no. Muchos se quieren lanzar al emprendimiento, pero también hay que saber si es o no el momento. Me encanta la moda, me sigue encantando, pero dices, tengo que dedicar tanto tiempo a esto y no dedicar a otras cosas para luego perderlas, sin saber. Es que yo tengo un trabajo y a mí, si acaso, que me echen. Pero es que yo, ¿cómo voy a perder la indemnización? ¿O cómo voy a perder el paro? Pues si tú tienes un sueño que cumplir. Al principio no lo entendía, pero decía la gente, no, es que en hostelería estás un año o estás 2 años en un sitio y es como que, hablando en plata, como que te pica el culo y tienes que cambiar. Y hablando del mundo de la asesoría, tú que has estado trabajando tantos años y has visto tantas SLs, ¿tenéis pacto de socios? No. De trabajar en Renfe, en una asesoría y en el Corte Inglés, todos trabajadores por cuenta ajena, a pasar a ser todos autónomos y cumplir su sueño. Hoy en Emprendedores Viajeros hemos venido al centro de Zaragoza a conocer la historia y nuestra primera entrevista en grupo de lo que terminará siendo la Mari Morena. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar? Bueno, Cristina, Víctor, Arturo, creo que, bueno, evidentemente es nuestra primera entrevista en grupo, pero porque son 3 historias que al final terminan en una empresa familiar, se puede decir, y es un emprendimiento, pero son 3 historias muy diferentes, entonces... Convergen. Sí. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a ir contando vuestras historias individuales hasta crear esa convergencia, ¿os parece? ¿Nos parece bien? ¿Quién empieza? Ella mismo. Bueno, a mí me toca. De asesora a asesora. De asesora a asesora. Me imagino que, como todo el mundo, tú pasaste por la universidad. Correcto. Cuando estudias económicas, pues lo que toca es... Gestión y administración de empresas. Muy bien. ¿Y trabajabas en una asesoría? No. No. Sí y no. Bueno, Monté aclara. una asesoría. ¿Olé? Con mi hermano. Con este. Sí. Estudiamos los dos. No tiene otro. No tengo otro. Estudiamos los dos gestión y administración de empresas, rama finanzas, y nos lanzamos a montar una gestoría contable, fiscal y laboral. La cuestión es que a mí me encanta y me sigue gustando, pero él no era lo suyo. A mí no. Entonces me abandonó. A los 5 años me abandonó y dijo, tata, a mí esto no me gusta y yo voy a hacer otras cosas. Entonces digamos que vendimos la gestoría y yo empecé a trabajar pues en otra asesoría porque a mí sí que me gusta. Y ahí he estado pues 22 años. Dentro de lo que luego veremos, que es la Mari Morena, toda la parte administrativa, gestión, eres su asesoría. Sí, pero claro, ahora es hacerlo en casa. Para ti. Y para casa, evidentemente. O sea, pues eso, pues la gestión de las facturas, los impuestos y demás, en casa y para casa. Eres tu propia cliente. Sí, única y exclusivamente para nosotros. Por eso la adoptamos. Yo también quiero hablar, yo también opino lo mismo. Tú calla. Venga, ahora le va a tocar a Arturo. Sí, ahora que te explique. Vaya, por eso me pasa por hablar. Efectivamente, tú eres la Cuéntame. rama del Corte Inglés. Sí. Entonces... Esa. Bueno, oye, No. todos nacemos en algún sitio. En mi historia yo entré con 16 años al Corte Inglés. Y Mira que ahora va a cantar una jota. Es que está así. de verdad, es imposible. Ahora entiendes, no sé ni cómo funcionamos. Pero estás viendo, ¿no? A ese punto llegaremos. Ya llegaremos. Bueno, pues yo después de 34 años decido pues eso, juntarme con estos 2 individuos aquí, que, bueno, para montar nuestra empresa. Han sido 34 años muy buenos. O sea, yo aprendí mucho en el Corte Inglés en todos los sentidos, porque primero me dediqué a la venta y luego me dediqué al escaparatismo, que también me ha servido para luego en la Mari Morena pues, pensar en decoración, pensar en un momento cómo adaptarla a las nuevas situaciones. Y bueno, pues ahí pasé, pues eso, 34 añitos solo. No quiero decir mi edad, por favor. No. Sí, somos todos súper jóvenes. Cuéntame. Pero la cuestión es que, a ver quién tiene la capacidad de decir una nómina después de 34 años, decir adiós, que me voy porque quiero cumplir mi sueño. Hay muchos emprendedores, porque esto es un canal de emprendimiento, y hay mucha gente que nos viene a la asesoría, y tú también lo habrás vivido, que dice, es que yo tengo un trabajo y a mí, si acaso, que me echen, pero es que yo, ¿cómo voy a perder la indemnización? ¿O cómo voy a perder el paro? Pues si tú tienes un sueño que cumplir...
Sí, lo que pasa también te digo, María Pera, porque es que date cuenta de una cosa, que llega un momento en que en mi vida me encuentro con este señor, mi marido, y ese señor es tan loco como yo, y decidimos hacer otras cosas. Y nos dimos cuenta de que no teníamos que estar siempre pensando, yo en el Corte Inglés, él en su historia que luego os contará, sino que en un momento dado, en común, podíamos hacer otras cosas. De hecho, ahí nace otra empresa, Sí. antes de la Marimorena, Sí. que se llama Urban Vicar. Urban Vicar nace porque, te lo puedo contar, Que es por la que dejas efectivamente. de Corte Inglés. Sí, pero en principio nosotros empezamos a pintar zapatillas. Yo lo que quiero que me contéis, porque vosotros dos sois hermanos, Sí. vosotros dos sois matrimonio, Sí. vosotros dos sois cuñados, evidentemente. Sí, ajá. Nace primero, o sea, ¿os conocéis laboralmente, os conocéis primero personalmente? Personalmente. Y de ahí luego sale el emprendimiento. Yo a mi hermana la conozco personalmente. Sí, me y a mi lo marido supongo. lo conozco también personalmente. A ¿Vale? los dos también personalmente. Los dos. Entonces nosotros cuando nos conocemos personalmente hay una idea inicial de montar un bar monotapa de pinchos morunos porque su madre, Fernanda, era de Melilla. Y siempre se ha traído la especia de allí para hacer, porque su madre y su padre tenían un bar, ¿o no? Así es, mi padre cayó enfermo, tuvieron que cerrar el bar, pero mi madre toda la vida ha hecho el pincho moruno. Lo que pasa es que ella no me daba la receta ni de coña. Bueno, Yo le pedía a mamá, que me junto con 10 amigos, yo te los hago. Pero bueno, así hasta que prácticamente, bueno, la pobre se nos fue. Pero ¿nunca te la dio? sí, al final, Ah, al final. Bueno, te voy a decir, se la dio a él, no a mí. Me la dio a mí. Los yernos es lo que tienen. Exactamente, Como- fue tal cual, ¿eh? Entonces de ahí sí que nosotros, la intención que era buscar un sitio, un local para hacer un bar monotapa del pincho moruno. O sea, ¿y en qué momento Renfe, el Corte Inglés, desaparecen de vuestras vidas y se une todo en Urban Vicar? Cuando Urban coge un volumen y una importancia tal que no puedes compatibilizar Claro, porque ese trabajo ¿cómo con lo que te compatibilizabais pide Urban. horarios y Claro, todo? era eso. Muy complicado. No descansando, Era eso, no teniendo vida. era no dormir literal. Entonces era como tenemos que hacer un paso, avanzar, desligarnos de algo y apostar por esto. Y apostamos por Urban y genial. Muy bien, muy orgullosos de Urban, felices. De hecho, todas nuestras clientas vienen a la Mari y tenemos un contacto con ellas maravilloso y es una etapa de nuestra vida brutal. De hecho, Bueno, nos siguen pidiendo que abramos una tienda de moda, a lo que les respondemos no. Literal. La cuestión es cómo unimos el tema del emprendimiento de moda, porque al final vosotros, aunque había un sueño inicial que era el bar, que ya habéis contado que era por cumplir un poco ese sueño familiar y de tu madre. Que te corto un segundo. El tema inicial del bar, cuando empezamos a pensar en monotapa, sí que es verdad que lo pensamos ya con mi hermana y estuvimos mirando locales por diferentes zonas del casco y demás para abrir ese monotapa. Pero bueno, nosotros por el tema económico que hablamos y ella vamos a llamar por la comodidad laboral que estaba en la gestoría, en la asesoría, pues bueno, pues se dejó pasar. No era el momento. No era el momento, Para pero todo hay un momento. Claro, porque tú al final sí que has encontrado el momento de dejar el mundo de la asesoría e incorporarte al emprendimiento, pero quizá aquel no era el momento. O sea, todos tenemos que analizar cuándo sí y cuándo no. O sea, muchos se quieren lanzar al emprendimiento, pero también hay que saber si es o no el momento. Yo tardé más. Ellos se lanzaron al emprendimiento, pero se lanzaron al Sí, porque emprendimiento en la moda. Y yo Tú ahí creo- no participabas No, en Urban. Yo en la moda no. Yo en la moda lo único que me dejaba vestir por ellos. Ya está. Pero sí que es cierto que esa fase también la tenían que pasar. Aunque ellos estuviese el sueño, que hoy lo tenemos, de la hostelería y de la Marimorena, pero su emprendimiento había que pasarlo por la moda. A mí me costó más. Yo siempre soy un poco más... Me cuesta más madurar. Ellos son De más decisión lanzados. más lenta. Sí. Entonces llega la pandemia y ¿qué ocurre? Nos cierran a todos, evidentemente. Una tienda de ropa también no es un negocio prioritario.
Pues en la pandemia pues nos cierran a todos y la tienda de ropa la cierran. Lógicamente, nosotros en cuanto nos permiten salir a la calle, salimos y abrimos. Y bueno, pues llega un momento que nos planteamos ahí el retomar la idea inicial de hacer la hostelería, de hacer ese bar monotapa que teníamos en un inicio. Bueno, pues porque... ¿Eso fue una reflexión de pandemia a casa? Bueno, una reflexión de pandemia a casa y porque también, a ver, también en ese momento también vimos que ¿O porque también teníais otro momento económico diferente que a lo mejor os lo permitía? Teníamos un momento económico diferente, vimos cómo la hostelería estaba en un momento determinado muy denostada porque pasó una temporada con la pandemia bastante chunga y dijimos, ostras, bueno, en una tienda de ropa no fue mucho más fácil que en la hostelería, no fue mucho más fácil porque bueno, tampoco tuvimos los beneplácitos que en un momento determinado tuvieron otros sectores, sí. En el textil no los tuvimos y no me corto en decirlo. No. Y entonces dijimos, ostras, y si solapando con Urban hacemos ahora un tema monotapa de lo que llevábamos idea y tal y cual, Pascual. Y fue así. Entonces hablamos los tres, entramos en contacto con un amigo cliente de la tienda que nos puso en contacto con la persona que nos alquila el local ahora. Pues hay un local aquí, patatín, patatán, y dijimos, ostras, pues vamos a verlo que no perdemos nada. Entonces llegamos, vemos el local y nos parece fastuoso, nos parece muy guay el local, pero claro, para un bar monotapa, pedazo de local. Decimos, ostras, de coger un local de 10 metros cuadrados o de 20 metros cuadrados para dar pinchos morunos, porque el monotapa es, como hemos dicho antes, que ha dicho Arturo, con el pincho moruno, con la especia de Melilla y la receta familiar de Fernanda, pues era un poco heavy. Era muy grande el local. Nos encontramos con un local de 300 metros cuadrados, que la gente nos dice, ¿pero estáis locos? Y dijimos, bueno. Vemos el local y entonces delimitamos las zonas y vemos que claramente se puede hacer una zona que es como una especie de mercado de Sevilla, mercado de Triana, que es la zona del bar, una zona del patio y abajo, el patio andaluz, que es arriba, y le ponemos Jesús y Manolo, que Jesús es el padre de Arturo y Manolo es nuestro padre, que esa es la siguiente historia. Entonces, la parte de abajo que era comedor, al final, por problemas no, pero bueno, no ponemos montacargas, no vemos muy viable el tema de que abajo haya un comedor para dar cenas y se decide hacer una cueva del Albaicín de Granada. Representar 3 comunidades en un espacio, 3 comunidades andaluzas. Y bueno, pues montamos el tablao y de ahí nacen los roneos y y la historia que todos sabéis ya. Entonces llegamos nos fuimos a Fuerteventura y estando en Fuerteventura nos hablaron mis padres. Mi padre vino a verlo por fuera, dice, ostras, pues he estado por el local por fuera y iremos a verlo por dentro, muy guay, se ve muy chulo, que es muy bueno, que además en ese callejón igual podéis poner terraza, literal. O sea, ya estaba visualizando todo. Literal. Sí. Todo. Volvimos de vacaciones de Fuerteventura y volvimos un 20 de agosto o algo así, y el 8 de septiembre, sin saludar, sin decir, sin hablar, sin nada, mi padre hizo pum, se desconectó de la vida, pumba, en 2 segundos, sin pum. Y nos dejó aquí, Literal. con sus ideas. Entonces, claro, dijimos, ostras, pues hay que hacer aquí un parón y cuenta nueva. Mientras nosotros estábamos en Urban, los 2 últimos años estábamos también en Aragón Radio, estábamos también en Aragón Televisión, haciendo Hot Talent y haciendo un programa de radio en prime time a las 4 de la tarde, durante 2 años. Entonces, claro, entre la tienda y lo que tú dedicas ahí, pues el tiempo que tienes es muy, muy limitado. Claro, pues la gente que tienes alrededor, tus padres, pues te dicen, ¿por qué no quedamos el domingo? Ostras, no, que estoy muy cansado, que no te veo el domingo, pues porque siempre tienes tiempo para todo. Siempre y cuando no tuviéramos que estar en Madrid comprando colecciones, que era otra. Y siempre teníamos tiempo para todo porque realmente nadie nos había dicho lo socialmente aceptable en la cabeza de, pues mira, le has dicho a tu padre que le pasa esto y va a empezar a tomar esta medicación y el pobre pues va a ir un poco mal. Como eso no estaba en nuestra cabeza, había tiempo para todo. Para comer al año siguiente, al mes siguiente o dentro de 3 meses. Y de repente el 8 de septiembre, ¡pumba! Adiós. Tienes que destinar tanto tiempo me encanta a la tienda. me encanta la moda, me sigue encantando, pero dices, tengo que dedicar tanto tiempo a esto y no dedicar a otras cosas para luego perderlas sin saber. Sí. Entonces, bueno, pues nos decidimos venir a ver el local, vinimos a ver el local, nos encantó. Entonces, abrimos la mar y creamos la zona que bien hablamos, de Sevilla, del patio, y en el patio, lógicamente, es en honor a Jesús, su padre, y a Manolo, el nuestro, es el patio de Jesús y Manolo, y luego la cueva del Albaicín. Y a partir de ahí ya es una locura desenfrenada.
te desligas ya definitivamente del mundo de la asesoría y te ligas Sí, a tu hermano y a tu cuñado. Exacto. Y os embarcáis en lo que hoy es una empresa familiar con 3 socios. pero es que Y lo además... que ello conlleva. Sí, pero no, pues mira, lo que ello conlleva, por ejemplo, es un poco lo que contaba mi hermano. Pues a lo mejor te das cuenta de que te merece la pena, de que esta vida en un pispás cambia, Se te va. cambia, y te merece la pena o te apetece estar más, porque yo, a ver, con mi hermano yo había trabajado hace 1000 años, cuando teníamos la gestoría, con mi cuñado nunca. Y a lo mejor pues te apetece esa experiencia de decir, vamos a hacerlo. De hecho, aquí estamos los tres, porque a los tres nos apetecía. Y hablando del mundo de la asesoría, tú que has estado trabajando tantos años y has visto tantas SLs, ¿tenéis pacto de socios? No, ¿Y qué opina una asesora economista de aquello? pues es que, a ver, somos... Diferentes. Bueno, no Sí, diferentes. sí, por eso. Pero... Familia. Exacto. Pero yo creo que incluso en los buenos rollos familiares no está de más el... Pero Porque, es que- a ver, es cierto, y sé que dónde vas a ir, que vosotros no tenéis un problema futuro. O sea, no hay, Correcto. no hay una siguiente generación por la que luchar o por la que mi hijo va a entrar y el mío es más listo que el tuyo. Y Exactamente. más guapo, y más rubio, y más alto. Con lo cual- No es el caso. Aquí vais a lavar y vais a crecer la marimorena los 3 y vais a discutir los 3 o lo que sea. Y Pues aquí se va a quedar ahí. Y aquí se va a quedar. Es que no, o sea, no tenemos, como tú bien sabes, no tenemos hijos, no tenemos descendencia, entonces, bueno, pues el día de mañana, pues nos la comeremos la marimorena y se quedará pues para quien trabaje o quien sea en ese momento. Entonces, me estabais diciendo fuera que ya creasteis una SL los 3, pero antes me habéis dicho que con Urban lo que teníais era una sociedad civil. Sí, con Urban empezamos con las zapatillas y los bolsos con una sociedad civil y luego ya cuando se asienta, como te hemos contado antes, y ya Urban tiene peso específico, Arturo y yo constituimos una sociedad limitada, eso es. Y es mi hermana en la gestoría que trabaja, como os he dicho antes, Sí. quien empezamos con todo el trámite de cambio de SC a SL. Bueno, pues cambio de SC a SL no, la SC se queda ahí y se anula, Claro. y se constituye una SL. Claro, porque mucha gente, es una de las preguntas clásicas, ¿qué hago como autónomo? Bueno, ahora, claro, entonces las sociedades civiles se Sí. llevaban, ahora ya Ahora han nada. desaparecido. Ahora- Pero ahora sería el tránsito, ¿no? Es decir, como autónomo, como sociedad civil, o sea, perdón, como sociedad limitada, vosotros ya constituisteis sociedad limitada con Urban Vicar y aquí teníais clarísimo que ibais a empezar como sociedad limitada, supongo. Correcto. Totalmente clarísimo. Bueno, de hecho, ellos tenían claro, como tú bien dices, incluso cuando constituyeron la primera, constituir como sociedad civil, que ahora ya no tiene ningún sentido, pero entonces sí que era la unión de dos autónomos. Sí, sí, sí. Que entonces, bueno, pues sí que... Sí que para sí que empezar lo en un tenía, negocio online, correcto. en aquellos años que todavía sí, Sí, tenía su entonces sentido. Sí que lo tenía su sentido. Pero luego ya cuando abrieron ya la tienda y demás, evidentemente ya fue cuando las sociedades civiles empezaron a estar en desuso, por decirlo de alguna Sí. forma, y ya se construyó la SL y aquí también lo teníamos clarísimo, SL siempre. Respecto a la receta, ¿la habéis patentado o la tenéis registrada? Pues mira, ahora que lo dices, no. No. Pues yo os voy a contar un caso y eso que le sirva a cualquier emprendedor. Hay un bar en un barrio de Tarragona que tiene una receta de una salsa. Entonces, la señora, en este caso creo que era de Extremadura, o sea, también era del sur, y también con unas especias pues muy particulares y una salsa muy particular. Bueno, pues la señora la tiene registrada, la tenía registrada porque esta señora falleció, bajo caja fuerte, y solo en su testamento puso quién solo podía acceder a esa receta. Y es absolutamente secreta. Está la de la Coca-Cola y la del Paraíso de Buenavista. Así que yo os recomiendo que la Bueno, registréis. Pues el tercero va a ser el pincho de la Fernanda. Mira, ya que lo has dicho, lo vamos a hacer. Así seremos los terceros. Eso. De todas formas, incluso aquí, que no suene feo, pero por ejemplo, Óscar, nuestro cocinero, cuando necesita la especia, nos dice, Víctor, Arturo, necesito especia, y se la bajamos
y le apañamos los pinchos. Porque no sé por qué, que no es desconfianza, pero es algo que me hace ilusión. Mantener Que ese solamente secreto es hagamos bonito. nosotros, sí. Sí. Bueno, pero todo fue para mucho mejor, porque aquí tenéis una gran carta. Bueno, si os parece, pasamos del patio cordobés al patio trianero. Al patrio. Perdón, al patio trianero. Al patrio. Tú eres buena patria. Venga, tira, levanta. Al mercado de Triana. Levanta, tira, vamos. Bueno, hemos pasado del patio de Jesús y Manolo y ahora estamos en el mercado de Triana y, bueno, con vuestra Mari Morena. Con nuestra Mari. Pero, ¿por qué llegasteis a ponerle la casa de la Mari Morena? Bueno, una vez que vimos el espacio también tuvimos varias dudas de cómo iba a ser, porque te hemos dicho antes muy rápidamente que iba a ser el mercado de Triana, que iba a ser el patio y que iba a ser un comedor abajo y luego la cueva, pero no. No fue tan fácil. Al principio, acordaros que íbamos a hacer la cocina de la Mari Morena, íbamos a recrear una cocina antigua andaluza y queríamos hacer como una zona de caballeriza para que la gente comiera, bueno, lo que es un corral de aquí, pues en Andalucía, pues lo que es un patio. Una venta. Eso es, como una venta. Y entonces ahí nos viene a la cabeza lo de la Mari Morena y armar la Mari Morena, porque ya estábamos pensando en meter de vez en cuando alguna actuación. Y ahí sí, que ahí sí que pensamos en el nombre de la Mari Morena. Vamos a montar la Mari Morena, dijimos. Buscamos la Mari Morena y la Mari Morena estaba ocupada por 857 restaurantes en España y 2 millones en el mundo. Entonces dijimos, pues la cocina de la Mari Morena queda un poco mal y dijimos, pues la casa de la Mari Morena. Y cuando dijimos lo de la casa de la Mari Morena, acordaros que era la idea inicial de hacer también la cocina y otra zona de una casa. ¿Me explico? Sí, o sea, hacer una casa literal, Sí. lo que era una venta andaluza, con una cocina y que la gente pudiera incluso en la cocina antigua de Atrezo, y que la gente pudiera comer, y el patio. Y bueno, pues no tiene nada que ver eso con lo que es ahora. Ya está, todas esas chorradas os he contado para llegar a esa conclusión. Bueno, no, porque, oye, que cuando uno va a emprender se le ocurren muchas cosas y al final aterriza otras. Vuestra maravillosa cueva, que no sé si desde el principio ya teníais claro que iba a ser con actuaciones en directo, o eso ha ido surgiendo... No, la cueva siempre hemos... El momento que decidimos que abajo no va a haber una sala de comedor con servicio de sala y que iba a ser un tablao, y siempre hemos pensado en hacer actuaciones siempre. Desde el minuto cero. Entonces pensamos en hacer las actuaciones y pensamos en hacer actuaciones los sábados por la noche. Entonces nacen los sábados por la noche. No nos queremos nombrarles de otra forma diferente y lanzamos los roneos. Bueno, pues que es como más Más nuestro, andaluz. como más del sur. Lanzamos los sábados por la noche los roneos. Al principio tenemos muchos problemas con el tema de aforo, porque todo el mundo quiere venir, quiere bajar cenado de su casa, de otro sitio, de otro bar, y nuestros clientes no podían bajar. Y a los 2-3 meses de estar abiertos llegamos a tomar la decisión política de empresa de que si tú quieres bajar, tú cenas. Cenas, no te voy a decir cuánto te vas a gastar, porque te gastas lo que quieras, pero tú cenas y luego bajas. No vienes de tu casa o de donde sea y bajas a ver una actuación. Porque, Gratuita. dicho sea de paso, todos los artistas que pasan por la casa de la Mari Morena cobran su caché. Por supuesto. Con lo cual, como todos cobran su caché, yo en un momento determinado tengo que reservar ese beneplácito a los clientes que han cenado. ¿Cómo se gestiona un negocio de hostelería sin ser hosteleros ni tener conocimientos de Pero hostelería? yo creo que en la vida hay muchos hándicaps y hay muchos prejuicios para las cosas. Es decir, parece que en un momento determinado un sector está limitado a la gente que se ha dedicado siempre a ese sector, o es heredado o mamado ese sector por parte de tu familia. Pero que en un momento determinado es una empresa. Sí, que, claro. que tú tienes que gestionarla igual que la otra, pero que en un momento determinado, un hostelero de toda la vida, si lo llevo a comprar colecciones, no ropa, colecciones de un año a otro, con el pago pertinente, la gestión de una tienda de ropa, de colecciones, vuelvo a repetir, y no estamos entendiendo, puede ser igual de complicada ¿O más? o más arriesgada Más arriesgada. que la hostelería en un momento determinado. No, eso es a lo que voy. Ojo, y no estoy diciendo que la hostelería sea fácil, porque es muy No, complicada. claro. Es muy complicada. Hay pero que ser también profesional de cada cosa. Entonces, me imagino, Claro. o yo quiero imaginar, Un buen que al... equipo.
Claro. Ahí quería yo. Al final os habéis apoyado Sí. pues, en un muy buen equipo que sí que Muy tienen buen o sea, equipo. cocineros, sí que tienen ese Sana. conocimiento que vosotros no tenéis, Sí. sí que tenéis de gestión de empresa, pues porque tú llevas toda la vida gestionando empresas, vosotros habéis tenido otras empresas y eso ya te da un bagaje, como tú muy bien acabas de decir, que no harás pedidos de manzanilla, pero has tenido que comprar colecciones, que no piezas sueltas, y entonces eso te ha dado un conocimiento de gestión que luego lo habéis podido aplicar al mundo de la Exacto. hostelería y luego habéis creado un gran equipo. Y luego hay un problema, no en esta ciudad, sino yo creo que en este país, con la hostelería, que es con los camareros, con la contratación de los empleados de hostelería. ¿Vosotros no lo habéis vivido o lo estáis solventando de alguna otra Bueno, manera? De todo un poco, ¿eh? A ver, nosotros a la hora de contratar, la verdad es que no hemos tenido problemas en ese sentido. Otra cosa es, hemos tenido alguna vez algún chasco de excepción. Nos han salido alguna ranita sapito, ¿vale? Pero sí que es verdad que nosotros nos gusta, a ver, nosotros, la gente que entra a la Marimorena nos encantaría que se quedase toda la vida. Pues como llevan Óscar, Jesús, José, que ya lleva mucho tiempo, bueno, Jesús y Óscar desde el -10, como ha dicho el hermano, porque estuvieron en la obra de la Marimorena, incluso, ¿vale? Pero sí que nos gusta que la gente se quede con nosotros siempre, entonces intentamos cuidar a la gente también. En hostelería tú sabes que la gente avanza y van cambiando, que no es... Y se cansan. Sí, que Yo no al es- principio no lo entendía, pero decía la gente, no, es que en hostelería estás un año o estás 2 años en un sitio y es como que, hablando en plata, como que te pica el culo y tienes que cambiar. Y sí que es verdad que es así. O sea, la gente en hostelería, los trabajadores de hostelería, pero que no es ni malo ni bueno. No, no. Es así, es como, ostras, Total. he encontrado mi espacio, lo he explotado, he estado, me aburro de poner pinchos de la Fernanda y me aburro de escuchar sevillanas. Se van a otro. Me voy a un italiano. Pero que no es ni malo ni No, bueno. no, al Es el contrario. sector. Sí. Es una forma Sí. totalmente respetable. Hasta que no estás dentro y no lo mamas y no lo ves, no te das cuenta de que es una realidad. Que a lo mejor eso también es una base de problemática de contratación laboral en el sector. Pero bueno, Pues entonces yo creo que ahora solo os puedo dar las gracias a los tres por contar vuestra historia, porque al final este es un canal de emprendimiento donde queremos que la gente, a través de las historias de otros, se vean reflejados, y cualquiera que esté trabajando en una asesoría o en Renfe o en el Corte Inglés y tenga un sueño, pues que vea que es posible cumplirlo, que llegará el momento que alguien visualizará una terraza o soñará con un patio, pero que los sueños se cumplen, que hay que trabajar muchas horas, hay que duplicar muchos trabajos a veces y que no pasa nada, que al final si quieres se puede conseguir. Así que muchísimas gracias a los tres por estar aquí y bueno, dentro de 3 años nos veremos. venga pues. Si de este gran equipo, de este grupo, has aprendido algo, que seguro que sí, dale al like y suscríbete. Y sobre todo, si conoces alguna historia tan apasionante o tan diferente, déjalo en comentarios y nos pondremos en contacto. Y sobre todo, nos vemos en el próximo capítulo.